Mariela y el propósito de este video es reafirmar la sesión Conocemos a Felipe Guamán Poma de Ayala y su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, poniendo énfasis en las competencias comunicativas de se expresa oralmente en lengua materna, la habilidad de hablar y practicar la escucha activa para desarrollar nuestra oralidad, y lee diversos tipos de textos en lengua materna, la habilidad de leer y comprender lo leído. Para hablar de Felipe Guamán Poma de Ayala, tenemos que regresar en el tiempo hacia la época de la conquista y el virreinato y preguntarnos qué es una crónica. De acuerdo a lo que nos dice Augusto Tamayo Vargas, una crónica es un género literario que linda con la historia, con el ensayo y con la novela. Narra sucesos históricos, no es objetiva, sino que depende de la subjetividad del cronista, del lado que se ubique social e históricamente. Y este es un aspecto bastante importante, porque existen diferentes tipos de cronistas. Unos narran lo que vieron, otros lo que les contaron y otros lo que investigaron. Los cronistas se clasifican en cronistas españoles, indígenas y mestizos. Los mestizos, uno de ellos, el más conocido, es el Inca Garcilaso de la Vega con los comentarios reales. Regresando a la figura de Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿qué es lo que sabemos de él? Lo que sabemos de él principalmente son algunos dibujos y algunos datos que voy a mencionar en este momento. Felipe Guamán Poma de Ayala es el más importante cronista indígena. Fue hijo de Martín Guamán, señor de Lucanas, Ayacucho y de Cusicoccho, descendiente de Tupac Yupanqui. En su obra afirma que nació en San Cristóbal de Sutunto. Nos narran las historias acerca de las biografías que era un indio ladino, era una persona que estaba preparada y que servía como intérprete o traductor a los oidores de aquella época. Y es así que él ve los abusos que hacen continuamente los conquistadores, los españoles con los indígenas y hace sus respectivos reclamos. Y debido a esto, se puede decir que es enjuiciado y tiene que luego después recorrer todo el virreinato, y justamente en ese del recorrer el virreinato y observa la situación de los indios después de la llegada de los conquistadores, él, para defender de alguna manera el orgullo de su pueblo, origen netamente peruano, decide escribir Nueva Crónica y Buen Gobierno, que tenemos aquí la explicación acerca de esa obra. Esta obra está llena de dibujos bastante interesantes, y estos dibujos acá en la carátula también lo tenemos, ¿no? Estos dibujos tienen una función importante dentro de este texto. Vamos a leer algunos datos de esta obra. Nueva Crónica y Buen Gobierno, es decir, Nueva Crónica y Buen Gobierno, es una gran extensa carta al rey de España, Felipe III en aquella época, en la cual el autor hace un reclamo del buen gobierno explicando lo difícil, la situación de los indios después de la llegada de los españoles. El propósito de Felipe Guamán Poma de Ayala con esta extensa carta es de alguna manera exaltar lo que fue el incanato y narrarle a Felipe III, rey de España, todo lo que está sucediendo en las nuevas tierras conquistadas, porque él veía que su pueblo estaba oprimido y quería reclamar, él quería reclamar desde su punto de vista la corrupción. Esta obra tiene dos partes. La primera parte, la Nueva Crónica, narra la historia y genealogía de los incas. ¿Quiénes son los incas? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo la organización del imperio incaico? El papel de la esposa, de la colla, en fin. Y la segunda parte, Buen Gobierno, gran denuncia sobre la explotación y esclavitud de los indios. Es decir, él como traductor de los oidores pudo palpar se puede decir los maltratos continuos que recibían los indígenas en aquel entonces, porque de alguna manera se les quería cristianizar, pero de manera forzosa, ¿no? Y se les estaba despojando de sus tierras. El contenido de esta obra combina textos y dibujos, los cuales he mostrado en su momento. A su vez se dice que tiene 1189 páginas manuscritas y 398 dibujos. Al respecto podemos manifestar lo siguiente, que por ser una obra bastante antigua, aún hoy en día está en estudio, en investigación, puesto de que no fue el único cronista que existió en nuestro país,
ni en América Latina. Entonces, es continuamente investigado y en cuanto a la cantidad de páginas y dibujos hay cierta controversia, ¿no? Entonces se dice un aproximado. Esta obra fue escrita entre 1613 y 1615. A su vez se menciona que utiliza un castellano del siglo XVI, palabras en quechua y en aymara. Lo interesante es que en la obra, a través de los dibujos, se va describiendo personajes tanto del incanato como del virreinato y la función que lleva cada uno de ellos en la sociedad. Pero el propósito de Felipe Guamán Poma de Ayala era reclamar los derechos de los indígenas, teniendo mucho cuidado justamente también de no meterse en problemas con la Santa Inquisición, porque todos los libros de aquel entonces eran evaluados y podían ser totalmente censurados. Su carta nunca llegó a ser leída por Felipe III de España, fue encontrado posteriormente, pero para nosotros en la literatura peruana tiene un valor muy exquisito, muy grande, porque está ligada a la historia del Perú y por tanto tenemos que conocer los escritos. A su vez, los dibujos han sido estudiados y si intentamos analizarlos, podemos describir el punto de vista que tiene Felipe Guamán Poma de Ayala acerca del mundo en aquel entonces. Lo rescatable es que la corrupción de aquel tiempo llamó la atención, en la vulneración de los derechos humanos también, lo mismo que ocurre hoy en día, y por esa es la razón por la cual tenemos que estar informados de esta obra. Muchas gracias, eso es todo. El reto sobre Felipe Guamán Poma de Ayala es el siguiente: que leas un fragmento de la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno en algún texto escolar de tus hermanos, que a su vez puedas observar algún dibujo de esta obra y que elabores un comentario con respecto a lo que visualizas en el gráfico y te des cuenta de que las obras literarias plasman el contexto y la realidad de nuestra historia. Por lo tanto, como peruanos tenemos que cumplir nuestros deberes y a su vez reclamar nuestros derechos, erradicando la corrupción. Gracias.